¿Hay que tener algo en cuenta si montamos la electrónica en la guitarra de un zurdo? Si quieres saber la respuesta, ya sabes, 18 segundos. Pues bueno amigos, antes de empezar propiamente con el vídeo, vamos a hacer algo que es lo que me demandáis vosotros, que es explicar el esquema y cómo funciona el esquema. El que no sea capaz de seguir esta explicación porque no entienda cómo funciona un potenciómetro de volumen o cómo funciona el montaje del control de tono, por aquí os dejo el vídeo ese en el que ya lo expliqué así para dummies, para el que no tenga conocimiento de electrónica. En aquel vídeo también vimos cómo se montaba el esquema clásico de una Telecaster. Pues hoy que vamos a ver el esquema clásico de una Les Paul, quiero deciros que es el mismo esquema de Telecaster pero multiplicado por 2, que lo que cambia es el tipo de selector. Entonces, tenemos nuestro primer potenciómetro de volumen, que lo vamos a pintar aquí, al cual le vamos a enfrentar un potenciómetro de tono, que lo vamos a pintar aquí, con las patillas invertidas. Estamos viendo los potenciómetros desde detrás. Si estuviéramos soldando, estaríamos viendo la guitarra desde dentro. Imaginaros que nosotros tenemos la pastilla del mástil. Y nos viene el cable que trae la señal. Por supuesto, esta pastilla tendrá otros cables, que serán la masa y demás. Bien, pues esta pastilla del mástil, tenemos aquí la señal, que es la entrada de la señal al potenciómetro de volumen. Bien, de aquí de la patilla central tendremos nuestra salida al selector. ¿De acuerdo? Y esta patilla tercera la unimos a masa. Ya sabemos que todas las carcasas están unidas de una forma u otra, las tenemos que unir a masa. Todas las carcasas las unimos a masa, normalmente con un cable que da una vuelta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo implementamos el tono? Aquí hay una pequeña variación dependiendo si el estilo es de los 50, o si es un cableado moderno. Se toma la señal de aquí mismo, de esta patilla. En esta patilla entra el mástil, la pastilla del mástil, y sale para el tono. Y de la posición central tenemos nosotros nuestro condensador 0,47 y la patilla segunda la tenemos ahí soldada. Esto nos recuerda muchísimo al esquema típico de una Telecaster. No hay más problema, es así de simple. Por aquí entra la señal de la pastilla y por aquí va el selector. Si esto en vez del cableado de los 50 fuera el cableado moderno, este cable en vez de tomarlo de aquí lo tomaríamos de aquí. Sería la única diferencia. En vez de estar este cable aquí, estaría ahí. Que sepáis que hay gente que dice que uno tiene unas ventajas, otro tiene otras. Yo de oído no noto la diferencia. Si nosotros montamos un potenciómetro logarítmico en la guitarra de un zurdo, este funcionará al revés. Es decir, actuará muchísimo al principio y muy poco al final, cuando lo que hacemos con un logarítmico es buscar justo lo contrario, que vaya lento al principio y rápido al final. Por tanto, si tenemos que montar la electrónica nueva en la guitarra de un zurdo y su propietario quiere potes logarítmicos, tendremos que comprar potes antilogarítmicos. Estos son a veces difíciles de encontrar, por eso los zurdos suelen poner los potenciómetros lineales, porque en el caso de ser lineal da igual que sea a derecha o a izquierda como gire.
Pero si quieres poner potes logarítmicos, que sepas que CTS los tiene, y que Allpart, por ejemplo, los comercializa, y viene marcado con el típico left-handed. Y como anécdota en el vídeo de hoy es que vamos a montar una guitarra para un zurdo. ¿En qué se diferencia la electrónica de zurdo a la electrónica de diestro? Fijaros, voy a pintar yo. Aquí el volumen y el tono. Y aquí voy a pintar de nuevo. El volumen y el tono, pero este de abajo va a ser left-handed, de zurdo, ¿vale? Este iba masa, por aquí venía la señal, por aquí salía la señal, aquí uníamos al tono, aquí el condensador, ¿vale? Y todas las carcasas amasadas. Esta es la de un diestro. Por simple lógica, aparte de que si este es logarítmico en vez de lineal, si es lineal da igual, porque lineal de derecha a izquierda es lo mismo que de izquierda a derecha. Pero si este es logarítmico, para un zurdo tendría que ser anti-logarítmico, que es un modelo al revés. ¿Cómo es el modelo al revés? Pues mirad, si una curva logarítmica sería de este tipo, que empieza muy lento y a medida que avanza se va acelerando, una curva antilogarítmica empieza muy rápido y cada vez más lento. Este sería anti-log, ¿vale? Pues por lógica, además de utilizar el pote antilogarítmico, lo que iría a masa sería este lado. Este sería la salida al selector y la entrada la tendríamos aquí. Es justo como si pusiéramos un espejo. Aquí es la imagen especular. De aquí iría aquí y de aquí saldría nuestro condensador que iría a la carcasa. Es justo la imagen especular. ¿Lo ves? Como si aquí ponemos un espejo, y la simetría especular sería justo a la inversa. Pues esto es para zurdos. Y esto es una cosa que no os la cuentan en ningún lado, nada más que os la cuenta vuestro amigo Frasco. Bueno amigos, una vez puestos al tajo y teniendo clarísimo el esquema que vamos a seguir y mucho más en esta guitarra, que es una guitarra de zurdo, tenemos que tener orden, paciencia y buenos materiales. Yo, para ayudarme, siempre me suelo hacer una plantilla que equivale a la posición de los potenciómetros. ¿Lo veis? ¿Cómo lo hago? Pues se puede hacer calcando con un simple cartón, o en este caso es un plástico transparente, marco con un rotulador las 4 posiciones y lo coloco. Y además marco qué es cada cosa para no confundirme. Y no pierdo de vista la guitarra, pese a que lo tengo aquí. Y más en esta que es zurdo, porque siempre te puede variar un poquito la cabeza y liarte. Importante, antes de empezar a soldar y que tengamos cables soldados, es interesante ver que entran en los agujeros por si tenemos que ampliarlos. Por ejemplo, en los potenciómetros tendremos que ampliar los agujeros porque no nos entran. Pero claro, ustedes me diréis, Frasco, estos son 2 potenciómetros y una Les Paul tiene 4. Pues venga, vamos a pintar los otros 2. Que sepáis que si esto es el volumen de la pastilla del mástil y esto el tono de la pastilla del mástil, si nosotros repetimos este esquema para la pastilla del puente, ya tendremos casi el 100%
de nuestro circuito montado. Por aquí vendrá la pastilla del puente, el que trae la señal de la pastilla del puente. El código de colores, el del fabricante. Este irá unido a masa, por aquí nos saldrá al selector y ya tenemos nuestro pote de volumen, un divisor resistivo. Eso os recuerdo, en el otro vídeo se explica. El tono lo tomamos de aquí sale nuestro condensador y la patilla va aquí, y por supuesto todas las carcasas están unidas con tierra, con masa, como lo llaméis en vuestro país. Y con esto tendríamos implementado nuestro esquema de la Les Paul. Pero claro, ustedes también me diréis, Frasco, eso está muy bien, estos son los potes y demás. Pero no nos has pintado ni el selector, que me dijiste que ibas a explicar cómo funcionaba, ni el jack. O sea que aquí falta información. Cierto que falta información. Imaginaos que nosotros tenemos aquí una palanquita, ¿de acuerdo? Esta es la palanquita, el pivote ese de... Qué mal pinto, ¿no? Pero este es el pivote del selector. Pues muy bien. Aquí hay una especie de Y que es por donde va a salir la señal, ¿de acuerdo? Y aquí hay un par de conectores, te lo voy a pintar así, que es por donde entra la señal. ¿Os acordáis que ponía del selector? En el otro dibujo, del selector, pues esto vendrá de los potenciómetros de volumen del mástil y del puente. Y de aquí saldrá al jack. ¿Vale? Estaría soldado el cable del jack, el del mástil, aquí el cable que viene del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente, y aquí saldría al jack, ¿de acuerdo? Muy bien, pues este dibujo abstracto es para que lo entendáis. Estas son las conexiones. Os lo voy a pintar para que no nos liemos con la patilla funcionando, ¿no? Con una de las dos patillas funcionando. Imaginaros, tenemos esto aquí, que es nuestro pivote movido, y tenemos esta abierta, mientras que la demás está bien en contacto. De forma que si aquí entraba la señal del puente, aquí saldría la señal hacia el jack y aquí entraría la señal del mástil solo sonaría el mástil. ¿Por qué? Porque entra por aquí, conecta aquí y saldría hacia el jack. Sin embargo, la pastilla del puente, como veis, está despegada. El puente no funciona. Y así, con esta tontería de dibujo, es como nosotros entendemos cómo funciona un selector. Si volvemos a nuestro dibujo, que ponía que este va al selector y este va al selector, esto sería algo tan simple como continuar este cable hacia el selector, este cable hacia el selector, aquí tendríamos nosotros nuestro selector, estas son las distintas entradas, de aquí saldría hacia el jack, hacia el vivo del jack, por supuesto, mientras que la masa sería unida a cualquiera de estas carcasas de aquí, y ya tendríamos completo, con el selectorcito completo.
Pues esto que hemos dibujado para explicarlo, marcas como Seymour Duncan, cuando te venden las pastillas, te muestran también el esquema. Como veis, tiene su código de colores y te está diciendo esta que sería la pastilla del mástil, ¿vale? Bueno, esta que está más cerquita, la del puente, vamos a explicar la del puente. Esta que sería la pastilla del puente. Si veis, tiene bare y green. Quiere decir que la malla metálica y el cablecito de color verde los soldaríamos en la carcasa de un pote. El color negro del cable negro lo llevaríamos al potenciómetro de volumen. Como veis, del potenciómetro de volumen, el central se va al selector. Y a la vez derivamos al circuito de tono. Del selector vuelve al jack. Y este esquema que tenemos aquí, para la pastilla del puente, se repite exactamente igual para la pastilla del mástil. De forma que si entendemos esto, y si entendemos esto, unido con esto, entendemos el funcionamiento. Entonces, que sepáis eso, que así funciona este esquema de una Les Paul, que es el doble del esquema de una Telecaster. Lo único que cambia es la zona del selector. Vamos al lío. Puesto al tajo es mucho más fácil de lo que parece. Empezamos soldando el cable que irá al jack. Esta es la salida del selector. Si no nos liamos, este es el cable que viene del pote de la pastilla del puente. Y este es el cable que viene del pote de la pastilla del mástil. Este selector tiene además un terminal donde soldamos masa. Y el resto de masa del apantallado de los cables lo podríamos soldar al propio selector, pero íbamos a hacer una bola muy gorda, así que simplemente lo protegemos con tubo termorretráctil y volvemos a colocar el selector en su sitio. Vamos a empezar soldando el cable que va a derivar al pote de tono. Lo hacemos porque la señal y el cable que va al pote de tono lo tenemos que soldar juntos. La señal de la pastilla y el pote de tono. Así que aprovechamos que ya está soldado el cable que va al pote de tono y soldamos el cablecito negro que es el que trae la señal. El cable en la patilla central, como hemos visto en el dibujo, este es el que va al selector. Bien, nos quedan las masas. Las masas es el circuito de masa más las masas de la pastilla, que en este caso es el cable verde y la malla. Para terminar este pote simplemente tenemos que doblar esa patilla y soldarla también a la carcasa. Ahora vamos a soldar el condensador. La segunda patilla del condensador tiene que ir a masa, pero como es larga y vamos a aprovechar la patilla toda la longitud, lo que hacemos es meterle un tubito termorretráctil. Aprovechamos también este momento para el futuro push-pull llevarle masa, y aquí completamos el circuito de masa con ese cable negro que viene de la carcasa del pote. Y ustedes me diréis, bien, pero es que aquí hay dos cables que dice el rojo y el blanco, que están unidos entre ellos y no se unen a nada, están como protegidos. Muy bien, que sepáis que eso es para hacer el split coil. Imaginaros que este pote es un push-pull, ¿no? Un push-pull que tiene sus 6 patitas. Bien, pues si yo uno este a masa y este cable rojo lo pongo aquí,
rojo y blanco juntos. Lo pongo aquí. Cuando yo tire del potenciómetro push-pull, ya tendremos la pastilla en simple, porque si yo uno esto a masa, una de las dos bobinas me deja de funcionar, por tanto paso a simple. Como hemos visto en el esquema y como el pote push-pull ya tenía masa, solo nos queda soldar ese cable blanco y rojo que estaban juntos a este pin del push-pull. Y fijaros qué fácil, simplemente un tubo termorretráctil para que no haya contactos indeseados y para que eso quede bonito, y hemos terminado. El cable quizá queda un poco tenso, pero es porque estamos tirando. Cuando eso vaya a su sitio, eso no tendrá ninguna tensión. Ahora que lo estamos metiendo, ¿veis que ya no están los cables tan tensos? Hombre, es lo normal, simplemente colocarlo en su sitio y hemos terminado la parte electrónica. Y antes de dar por concluido el trabajo, lo único que tenemos que probar es que todo funcione como debe. He dicho para terminar el trabajo y acabo de ver que no le tengo tapada la cavidad de la electrónica. Nada más fácil que esto. Y después de haberle puesto las dos tapitas, damos por concluido el trabajo. Ya sabéis, si os ha gustado, dale al like, suscribiros y todas esas cosas. Adiós. De zurdo. Espero que haya quedado claro. Si no queda nada claro, nada más que me tenéis que ponerlo en los comentarios y yo intentaré responder dudas.